Hola, bienvenidos a este video. Soy Jessica Calzadilla, estudiante de la licenciatura Ciencias de la Comunicación, y hoy quiero compartir unos temas que están relacionados con la comunicación y que será de aprendizaje. Para iniciar, quiero hacer algunas preguntas que sin duda alguna les han pensado. ¿Sabían qué es la sociología y para qué sirve en la comunicación? ¿Qué es la filosofía y cómo influye en la comunicación? ¿Qué es la psicología y qué aporta en la comunicación? A la vez, ¿han escuchado sobre las barreras de la comunicación? También sobre las teorías positivista y funcionalista. Quédate para ver y escuchar este video que está dirigido para todo público. Empecemos. ¿Qué es la sociología y para qué sirve en la comunicación? En términos generales, la sociología es el estudio y el análisis de lo que ocurre en la sociedad. Esto incluye algunos factores como por ejemplo la cultura, la religión, la política, los cambios sociales, el comportamiento de las personas, entre otros aspectos. Es decir, el campo de estudio es la misma sociedad y el objeto de estudio es la persona. Entonces, la sociología cumple la función en la comunicación porque permite analizar y tener diferentes puntos de vista sobre algún acontecimiento. A la vez, por medio de esto, considerando como un elemento fundamental, ayuda a realizar un estudio más profundo de algún acontecimiento o comportamiento social y así compartir información más certera. Por ejemplo, las manifestaciones que surgen en la sociedad por diferentes motivos, algunos en este caso es por falta de agua, lo cual lleva a hacer un análisis sobre cómo las personas reaccionan, se comportan y las diversas acciones que tienen. Estos con el motivo de buscar y generar cambios. A la vez, ver de qué manera influye esta acción en el entorno. Qué efectos genera, si son positivos o negativos. Y con la información que se recopile por medio de una investigación, esta se comparte a otros con la certeza que es verídica. ¿Qué es la filosofía y cómo influye en la comunicación? En relación a la filosofía, podemos decir que trata de dar solución a los problemas a través del razonamiento, haciendo uso de la observación como un pilar fundamental para poder hacer preguntas en relación a lo que se está analizando. En resumen, la filosofía trata de observar cómo las personas piensan y resuelven los problemas. Por ejemplo, retomando el caso de las manifestaciones y en relación a la filosofía y cómo influye en la comunicación, podemos decir que ante la problemática de falta de agua, se observa y analiza la situación para poder buscar soluciones a través del razonamiento, que en esta situación sería entre las entidades correspondientes y los manifestantes, con el motivo de mejorar la situación que se vive y resolver el problema, buscando que dicha comunidad pueda hacer uso del agua potable, ya sea desde una revisión y mejorar la tubería del agua, entre otras acciones. ¿Qué es la psicología y qué aporta a la comunicación? La psicología cumple un rol que es analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y con sus interacciones con el ambiente físico y social. Algunos elementos que contienen son los pensamientos, sentimientos y conducta. Por ejemplo, continuando con la misma situación de las manifestaciones, considerando que el motivo es por falta de agua en dicha comunidad, desde ese mismo análisis se puede ver cómo la psicología forma parte de este proceso porque permite conocer lo que piensa cada persona, lo que siente, ya sea enojo, tristeza y más. Y con esto se observa la conducta, que es la acción o reacción de cierta persona que surge a través del pensamiento y del sentimiento. Con esto, el proceso de comunicación juega un papel importante porque según sea transmitido el mensaje, el receptor puede percibirlo y conocer si la persona está enojada o no, si está inconforme o no, y con esto siempre buscar soluciones.
Las barreras de la comunicación. Las barreras de comunicación son todas aquellas interferencias que impiden entender el mensaje que se transmite en el proceso de la comunicación. En los tipos de barreras que existen son semántico, el significado de las palabras o el idioma. Por ejemplo, en el uso de algunas palabras que para nosotros los guatemaltecos significa algo distinto a cómo lo entiende otra persona de otro país. Por ejemplo, en El Salvador usan la palabra patojo o patoja para indicar que una persona tiene algún inconveniente para caminar con normalidad. Y en Guatemala se usa la misma palabra patojo o patoja para referirse a un niño o niña. Entonces, esto genera una barrera para poder comprender algún mensaje cuando se intenta entablar alguna conversación. Psicológicas se refiere a lo mental o emocional. Ejemplo. Un ejemplo claro en esta barrera es cuando una persona tiene miedo a expresarse, lo cual hace que se limite y, por lo tanto, nunca podrá conocer con exactitud lo que piensa y siente ante cualquier situación, porque prefieren quedarse en silencio. Fisiológicas. Hace referencia por condiciones médicas, ya sea por sordera, mudez, entre otros factores. Ejemplo, en este sentido podemos decir que cuando una persona está enferma por algún resfriado o tiene alguna infección en la garganta, esto en muchas ocasiones hace que no pueda hablar o comunicarse en su entorno, lo cual se convierte esta situación en una barrera que impide expresarse. Físicas. Es el entorno en que se encuentran las personas. Estas son el ruido, la distancia, la tecnología, entre otros. En esta barrera, un ejemplo puede ser cuando una familia está reunida y están conversando sobre algún tema. Y en eso algún vecino pone música con alto volumen. Eso ya se convierte en una interferencia en la comunicación porque no permite escuchar de manera clara. Administrativas. Son las que tienen que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje, así como las estructuras organizacionales en un acto comunicativo. Ejemplo. Esta puede ser cuando no hay una adecuada planeación en lo que se quiere comunicar, por tanto, genera una distorsión en el mensaje. Suele suceder en los trabajos o empresas, cuando no se informa que un compañero de trabajo no se va a presentar a sus labores y dicha persona dijo a algunos compañeros que sí había informado, pero resulta que el jefe no sabía y lo estaba esperando. Ahí se ve presente la barrera. Otro ejemplo claro sería cuando no se organizan y no planifican las acciones que tomarán por determinado tiempo. Esto hace ver que lo que realizan cada mes es de forma simultánea. Sin una buena comunicación en temas administrativos, genera muchas distorsiones e incluso disgustos. Teoría funcionalista. Con esta corriente funcionalista de la comunicación nos sirve para poder comprender cómo influyen los medios en la sociedad, lo cual cumple tres funciones. Estos son educar, informar y entretener. También esta teoría intenta comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás formando un todo, y que las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las conductas de los individuos. Ejemplo de cómo funciona. Digamos que para iniciar un nuevo programa de televisión o de radio, se debe hacer un análisis de cuál será el impacto que generará en la población. Para esto se incluye el modelo de Laswell, que consta de responder algunas preguntas. Estas son: ¿quién? ¿Dice qué? ¿A quién? ¿En qué canal? ¿Con qué efecto?
Entonces, los productores empiezan a hacer un análisis sobre el avance y de cómo la audiencia responde ante lo que ellos realizan, y así determinar si continúan o no con la producción. También el funcionalismo se puede aplicar para realizar análisis sociológicos, aunque también hay otros ejemplos. Para comprender mejor esta teoría, adjunto unos breves minutos del siguiente video extraído del canal de YouTube Teocom. En la descripción dejaré el enlace para que lo puedan ver completo. Empecemos. ¿De dónde se origina el modelo de Lasswell? Harold Lasswell fue un pionero de la ciencia política y de las teorías de la comunicación estadounidense. Lasswell se dedicó a reflexionar sobre las características de la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. También analizó el fenómeno del liderazgo político, siendo muy evidente la relación entre ambas, debido a que el uso prolongado de la propaganda hace muchas veces a la consolidación del liderazgo político. Estos trabajos buscaban analizar la influencia de la propaganda en la opinión pública. Dieron como resultado, hacia finales de 1920, la teoría de la aguja hipodérmica, donde consideran a las masas como un grupo manipulable por los medios de comunicación, que poco o nada pueden hacer frente a la manipulación de los medios. ¿Cuáles son los elementos del modelo de Lasswell? En 1948, Lasswell publicó un artículo que tuvo gran mérito, donde planteó claramente los elementos que están en juego en un proceso de comunicación. Estos son: quién, dice qué, a quién, por qué canal, con qué efecto. ¿Quién? Se refiere a la propiedad de los medios de comunicación, es decir, quienes emiten y desde qué lugar lo hacen. El que transita la idea de los contenidos del mensaje y su análisis. Dice que se refiere al contenido o la información comprendida en el mensaje, es decir, el componente comunicativo del contenido o mensaje. ¿A quién? Se refiere al análisis de las audiencias, sus características, los rasgos particulares que la caracterizan, sus especificidades. ¿Por qué canal? Este implica la infraestructura tecnológica que facilita la difusión de contenidos, la radio y la televisión, es decir, los medios utilizados para transmitir el mensaje. ¿Con qué efecto? Es el análisis del efecto producido. Para Lasswell, toda comunicación tiene un efecto, sea o no el planeado originalmente, y es lo que determina la estructura de la comunicación de masas. ¿Qué buscaba transmitir o resaltar este modelo? El modelo de comunicación de Lasswell resalta la importancia de tener muy en claro la intención del receptor al comunicar y las condiciones bajo las cuales el receptor recibe el mensaje. Lasswell establece que cuando se tiene la intención de llegar con un mensaje a un público masivo, una de las claves es quién va a codificar ese mensaje y cuáles son sus intenciones. Una vez establecido el contenido del mensaje y que esté claro qué se quiere decir, se procede a seleccionar el canal o medio de comunicación más adecuado que logre que el mensaje llegue bajo las condiciones ideales al receptor y que éste a su vez esté preparado para recibir el mensaje y emitir una reacción acorde con lo previsto originalmente en el mensaje. ¿Cuáles eran las desventajas? Este modelo tenía la desventaja de no vincular los diversos factores que a partir de sus preguntas hacen a la comunicación. Cada uno de los interrogantes puede hacernos arribar a estudios independientes que en este momento no se abordaron. En resumen, ¿de dónde se origina el modelo de Lasswell? Se origina a partir de los estudios sobre la influencia de la propaganda en la opinión pública que dieron como resultado la teoría de la aguja hipodérmica en 1920. ¿Cuáles son los elementos del modelo de Lasswell? Los elementos son: quién, es decir, quienes emiten y desde qué lugar lo hacen. Dice que se refiere al contenido o la información comprendida en el mensaje. ¿A quién? Se refiere al receptor, es decir, a quienes se dirige el mensaje. ¿Por qué canal? Los medios utilizados para transmitir el mensaje. ¿Con qué efecto? Es decir, las características o el impacto que tiene en las personas. ¿Qué buscaba transmitir o resaltar este modelo? Este modelo buscaba transmitir la intención del receptor al momento de comunicar y las condiciones bajo las cuales el receptor recibe el mensaje para que éste tenga gran impacto. ¿Cuáles eran las desventajas? Es un modelo lineal de la comunicación.
lo que puede ser un problema para estudiar intercambios de información. Teoría positivista. Para terminar, quiero hablar un poco sobre la teoría positivista. Esta se enfoca en el mensaje, en cómo impacta. En el positivismo comunicacional consiste en demostrar hechos ocurridos desde la objetividad y la neutralidad, es decir, corta, clara y concisa. Crea un aprendizaje, lo cual es estar informados. En términos generales, el positivismo considera que no existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales. Ejemplo de cómo funciona. En este caso, por ejemplo, para abordar un tema desde la misma realidad, el suceso puede ser un abogado que necesita defender a su cliente. Él necesita investigar con claridad lo sucedido para demostrar con hechos reales las acciones verdaderas del cliente y sin rodeos. Según como lo presente, así será el impacto que generará. En conclusión, estos temas que acabamos de escuchar son factores que nos ayudan en el proceso comunicativo. Independientemente del tema o de la situación, el poder aplicar alguno de estos temas nos permitirán analizar y expresar con claridad cualquier hecho social. El objetivo de esto es que podamos mejorar la manera en que intercambiamos la información. Espero este video sea de ayuda para quienes lo escuchen y esta información sea un aporte para quienes estudian o desean aprender más acerca de la comunicación. Recuerden que cada día se aprende algo nuevo. Si les gustó este video, los invito a que dejen sus comentarios y con gusto los leeré. Hasta la próxima.